Esta pandemia o en este virus que ha recorrido el mundo, creo que todos hemos comido un plato de comida, hemos tenido un alimento, mal que mal, y eso ya es motivo suficiente para agradecerle al Dios del cielo, porque ese es el principio para tener mucho, aprender a agradecer lo poco. El contentamiento es un estado de vida, tú tienes que vivir contento cuando hayas aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho. Ese contentamiento tiene enemigos. Le voy a nombrar solo uno para resumir el tiempo. La codicia es un enemigo del contentamiento. La codicia es un enemigo del contentamiento. Dice el Proverbios capítulo 12, el manual en el libro de Proverbios, los malvados son esclavos de sus malos deseos. Como dice el Proverbios, los malvados, las personas malas, son esclavos ¿de qué? De sus malos deseos, de la codicia. El perezoso desea y nada alcanza, dice la Biblia. Codicia cosas y no llega. Ahora, codiciar no solo es querer algo, combina elementos que socavan nuestra felicidad. Por eso es un enemigo del contentamiento. La codicia muchas veces es estar pendiente de lo que otros tienen. La codicia me hace ver lo que el otro tiene y no lo que yo tengo. La codicia tiene una hermana que es la envidia. O sea que cuando empiezas tú a codiciar lo que el otro tiene, se viene la hermana que es la envidia. La envidia y la codicia van juntas. Y esto hace que empecemos a compararnos y a entristecernos y a perder el contentamiento que Dios nos tiene que dar para poder pasar a la abundancia. Está bien anhelar y desear, claro. Dios puso en nosotros el deseo innato de superarnos, de prosperar, de mejorar en la vida, de crecer. Y está perfecto. Dios anhela lo mejor para sus hijos. Así Dios, como buen padre, desea que a sus hijos les vaya bien. Es más, Juan decía en su carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado. La prosperidad es una bendición del cielo, pero hay que aprender a vivir en lo poco primero. Hay que aprender a estar contento con la escasez. Hay que aprender a estar contento en los momentos difíciles y adversos de la vida, que van a venir. La vida es corta, tiene buenos momentos, tiene malos momentos, tiene momentos de alegría, tiene momentos de tristeza. La vida es un conjunto de elementos que nos van dando experiencias para poder enseñar a otros. Pero al final, cuando tú apruebas ciertas materias de la vida, Dios nos lleva a la abundancia. Pero hay gente que nunca aprende, que nunca sale de su estado, porque sabe administrar lo poco, pero no aprendió a administrar lo mucho. La envidia es un problema en el corazón, en el alma. La codicia es un problema. Por eso uno de los mandamientos era que no codicies. Ni el carro. Si fuese un proverbio, un mandamiento al 2020, al día de hoy, diría no codicies la casa, la piscina, el carro, el auto, la familia, la mujer de tu prójimo. O sea, ahí hay un problema interno que va de la mano de la envidia. Y eso nos trae tristeza, no contentamiento. Mire, ¿cómo venzo este gran enemigo? ¿Cómo lo supero? En los próximos 2 minutos se lo voy a decir. ¿Cómo supero yo esto? Con la gratitud. Con la gratitud. Estar agradecido con lo que hoy tienes. Con la circunstancia que la vida te está llevando. Hay circunstancias que nosotros provocamos, decisiones equivocadas en la vida. Que está bien. Confesando y pidiendo perdón y volviendo al punto de partida, tú puedes tener los mejores años por delante. Siempre es bueno empezar de nuevo. Está comprobado que la gratitud mejora nuestra salud. Está comprobado que aumenta nuestros días, que nos hace más sensibles y que nos lleva a un estado de contentamiento. Otra vez, la gratitud mejora nuestro estado de salud. Mire qué interesante, está comprobado. Ser agradecido nos hace estar más saludables. Aumenta nuestros días, el agradecimiento de la vida. Nos hace más sensibles a las cuestiones básicas de la vida.
y nos lleva a un estado de contentamiento, a estar agradecidos con Dios, con la vida, con las circunstancias, con lo bueno, con lo malo, con lo que tenemos, con lo que no tenemos. Gracias, enséñame a vivir. Hay que aprender a vivir. Todas las personas podemos aprender esto. Mire, termino con esta última lección. Me gustaría que usted pueda buscar 5 personas, 10 personas, y a las cuales les pueda agradecer. Mire, hay personas que fueron parte de su vida y quizás nunca les dijo gracias. Busquen el archivo de su pasado y busque personas que lo ayudaron en la vida, que lo llevaron a otro nivel, que le abrieron una puerta, que le consiguieron un contacto, que lo llevaron a otra dimensión, que les dieron una palabra, y mándenles un mensaje y agradézcales, sea agradecido. Fueron personas que Dios usó en algún momento para bendecirlo a usted, para darles una palabra, un consejo. ¿Cuántos consejos fueron buenos? Busque a alguien, agradézcale. Agradézcale a papá, a mamá. Agradézcale a la esposa la comida que hace todos los días, que cuida a sus hijos. Dele gracias. Sea agradecido con alguien. Agradézcale a sus hijos que están siempre ahí con usted. Agradézcale a los padres, a los abuelos. Agradézcale al pastor que tiene. Dele gracias a Dios. Pero busque 5, 10 personas en su vida y mándeles un mensaje. Dígales gracias porque un día me diste una palabra, me diste un consejo. Un día me ayudaste, un día me diste un plato de comida. Un día me sustentaste y te quiero dar gracias. Sea agradecido en la vida. Aprenda a vivir con lo poco, Dios lo va a llevar a lo mucho. Aprenda a administrar pobreza, Dios lo va a llevar a la riqueza. Aprenda a estar feliz con lo que hoy tiene y Dios se lo va a multiplicar. Porque para aprender a administrar las riquezas tengo que administrar pobreza primero. Dios los bendiga, los amamos, gracias por su tiempo. Para nosotros es un placer compartir estas palabras con ustedes. Padre, quiero bendecir a todos los que han estado del otro lado tan gentilmente. Ayúdalos, bendícelos, dales una buena semana. Señor, guárdalos de males, de peligros, que ninguna plaga toque su morada. Y que en estos días puedan, esta semana, hasta el próximo sábado, que nos veremos virtualmente nuevamente, puedan agradecer y puedan aprender en la vida y a disfrutar las horas, los días y los meses que nos quedan. ¿Qué es la vida?, dijo David. Más que un soplo y una neblina que hoy está y mañana desaparece. Aprenda a vivir, sea agradecido y Dios derramará bendiciones sobre su vida. No se queje, no proteste, no hay tiempo para eso. Aproveche a dar gracias, conténtese, disfrute de lo que hoy tiene y Dios derramará bendición hasta que sobre y abunde. Dios los bendiga, los amamos con el corazón. Gracias. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Bendiciones, saludos para todos, un abrazo virtual, los amamos. Pronto nos veremos. Gracias.